guiado por el Espíritu Santo de mi Dios, tengo el privilegio de compartir esta mañana con ustedes un mensaje que lleva por título, con que una no es ninguna. Y hoy vamos a estar aprendiendo algo realmente interesante y de uno de los males más grandes que ha afectado a nuestra sociedad. Y ahora sí, Biblia, papel y lápiz y una actitud enseñable, y dispongamos nuestra mente y nuestro corazón para seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Con que una no es ninguna, y como les decía, hoy vamos a estar aprendiendo de uno de los males que más ha afectado a nuestra sociedad, el alcoholismo. Hermanos amados, lamentablemente, gloria a Dios si ustedes no tienen familiares o no han visto este mal dentro de sus familias. Pero en la mayoría, especialmente en nuestra cultura, aquí en el Ecuador, vivimos en medio de una cultura que es alcohólica. Pongan mucha atención a lo que vamos a aprender el día de hoy. Las Escrituras nos dan orden para jamás dejar de ser libres. Y de pronto muchos dirán, pero si nosotros no somos esclavos de nadie y empezamos a pensar o a actuar tal vez como los fariseos en la época de mi Señor Jesucristo, nosotros no somos esclavos de nadie. Las Escrituras nos enseñan que nosotros debemos de aprender a ser libres, pero a veces confundimos la libertad con libertinaje. Pensamos que ser libres es poder hacer lo que se nos da la gana e ir a donde se nos da la gana y comportarnos de la manera en que nosotros queramos. Y ahí cometemos un error. Ser libre no es andar en libertinaje. La palabra del Señor nos enseña en Proverbios capítulo 23, versículos del 20 al 21, dice así. Proverbios capítulo 23 del 20 al 21 dice: no estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Hermanos amados, muchos religiosos injuriaron y calumniaron a Jesús, haciéndolo ver de una manera carnal, haciéndolo carnal. En el tiempo de mi Señor Jesucristo, la gente es buenísima para criticar, ¿sí o no? Si nosotros nos ponemos a analizar en todo lo que la gente dice de nosotros, hermanos, yo quiero que entendamos esta parte. La gente puede decir muchas cosas de nosotros y de pronto hasta tienen razón en la clase de vida que nosotros tuvimos antes de conocer a Cristo. Porque cuando uno viene a Cristo, uno trata de día a día luchar contra su propia naturaleza y alejarse del pecado. Todos los días tratamos de vivir agradándole al Señor, y la gente es buena para criticar y decir, pero si tú antes eras esto, tú antes eras un borracho, tú antes eras un drogadicto, tú antes eras... Y nos pueden poner todos los adjetivos calificativos que ellos quieran, pero antes de... El problema viene siendo cuando nosotros seguimos permaneciendo en lo mismo. Antes de Cristo, nosotros sí pudimos haber sido los peores seres humanos del mundo. No es que ahora seamos los mejores, sino que ahora, reconociendo que fuimos lo peor, cada día tratamos de vivir agradando al Señor y haciendo lo mejor a los ojos de Él. No solamente ante la sociedad, porque ante la sociedad de pronto podemos disfrazarnos y aparentar algo, pero ante Dios, a Él no le podemos engañar. Es por esa razón que muchos en el tiempo de mi Señor Jesucristo, ellos veían lo que Él hacía y todo le criticaban. Que si sanaba en sábado, estás endemoniado. Que si se acercaba a los perdidos, estás endemoniado. Y hoy en día hay muchas iglesias a las que la gente está esperando que las personas de afuera primero cambien y después lleguen a la iglesia. Es que ¿cómo va a venir vestido el hermanito así? Es que ¿cómo va a venir la hermana vestida así? Es que esa señora que está acá. Y a veces dentro de la iglesia somos duros para criticar a la gente que está afuera. Pero hermanos amados, ¿con qué clase de gente caminaba mi Señor Jesucristo? Con los pecadores. ¿Por qué muchas veces nos conformamos con asistir el domingo a la iglesia y aparentar ser unas personas muy espirituales, muy religiosos, pero cuando estamos en la calle no somos capaces de hablarles a la gente que está necesitada de la palabra de Dios? Es fácil pasar por al lado de una persona que está sumida en el vicio del alcohol y decir, ese es un borracho,
y no hacer absolutamente nada para que esa persona pueda llegar al camino de Cristo. Es fácil cogerles a mis hijos y decirles, no te juntes con esos porque son unos borrachos, pero no les enseñamos a hacer luz en medio de las tinieblas. Con esto no estoy diciendo que tenemos que ser los mejores amigos de la gente viciosa, sino que tenemos que aprender a hablar y demostrar que Cristo vive en nuestras vidas, que Cristo vive en nosotros. La palabra del Señor dice en el libro de Lucas, Evangelio de Lucas capítulo 7, versículos del 31 al 35. Lucas, capítulo 7, versículos del 31 al 35, dice así. Y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. ¿Cómo puede Jesús beber vino y luego ordenar a los que están en la actualidad que beben? A ver, y aquí viene un detalle. Mucha gente dice, ¿cómo es que Jesús en la Biblia nosotros vemos que él bebía vino y hoy nos dicen que está prohibido beber? Tenga mucho cuidado con este tipo de ideas, porque hay mucha gente que le encanta utilizar ese argumento para decir, no, pero si Jesús mismo bebía, y él bebía vino, y ya vamos a dar explicación de lo que era el vino, cómo era el vino de esa época. Algunos dicen, si Jesús bebía vino, ¿qué tiene de malo que yo me pegue media de norteño? Y él bebía en garrafas y nosotros solamente media nomás. Tengan mucho cuidado con ese tipo de argumentos que la gente suele utilizar. A la gente le encanta criticar, como ya dije anteriormente. A la gente le encanta criticar todo. Y precisamente de Jesús criticaban esa parte. Hermanos amados, y hoy en día mucha gente utiliza el mismo argumento para justificar su pecado. En el tiempo de Jesús, el vino tenía un diferente uso al de ahora. En el tiempo de mi Señor Jesucristo, en los tiempos bíblicos, el vino no era como el alcohol de hoy en día, que hoy en día con una botella uno queda tendido en el piso. El vino en ese entonces era muy diferente y tenía diferentes usos. Hermanos amados, ¿saben qué es algo que me ha dolido el corazón a lo largo de estas 2 semanas? Yo no sé si ustedes, bueno, algunos de ustedes de pronto que me siguen en redes sociales, especialmente en TikTok, todos los días yo subo la lectura de un salmo. Y estoy así compartiéndolo. Si no lo están recibiendo, pues después me dicen y yo se los paso. Pero hay algo interesante. Yo estoy compartiendo la lectura de un salmo cada día. Y hay gente que me critica por estar aquí en casa de oración. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Cuántas licorerías hay solamente en el sector donde ustedes viven? El otro día me ponía a hacer cuentas yo, desde lo que es la entrada al sector donde yo vivo hasta mi casa, solamente en ese sector, en ese pequeño barrio. Hay alrededor de 25 a 30 licorerías. Pregunta, ¿cuántas iglesias cristianas hay en el sector donde ustedes viven? Pero yo les prometo que si en algún momento alguien quisiera formar una iglesia cristiana allá, se van a levantar muchísima gente religiosa y van a decir, uy, pero es que empiezan a hacerlo sin el apoyo de nosotros, es que empiezan a hacerlo sin la convención, sin la asociación, es que estás unido a ese pastor que no es un buen predicador, que no es un buen ejemplo. Mucha gente le encanta criticar. En vez de sentirse gozosos de ver que se abren más iglesias, más congregaciones, donde se predica la palabra de Dios, a muchos les duele. ¿Y saben qué es lo peor? Que los que más critican a veces son los mismos que dicen ser cristianos y los mismos que dicen ser pastores. Si no,
métanse a los comentarios que muchas veces se hacen en los programas que hacemos en vivo, los días lunes o los días viernes que transmitimos a la luz de la palabra. Hay gente que nos critica, pero por todo. Uy, es que ese pastor es demasiado joven para ser pastor. Ya voy a llegar a los 40 años y todavía dicen que soy joven. Pero gracias, ¿no? Hay otros que dicen, uy, pero es que ese pastor cómo se viste. Uy, es que el pastor porque tiene el pelo largo. ¿Y por qué se deja la barba? ¿Y por qué hace esto? Y o sea, se predica la sana doctrina y no les interesa la enseñanza, les interesa solamente criticar lo que más puede. Y eso es triste. ¿Por qué menciono esto? Porque ahorita que estamos hablando acerca del alcoholismo, mucha gente va a saltar y va a decir, pero es que tú hablas en contra del alcoholismo, pero ¿por qué otras veces que no predicas no vienes con terno? Hermanos amados, el venir con traje o el venir de una manera formal, informal como ustedes de pronto lo han hecho, eso no me hace ni más cristiano ni menos cristiano. Tengan cuidado con eso. Número 1, ¿para qué se usaba el vino en ese entonces? Era usado como antiséptico para limpiar heridas. En esos tiempos no había el alcohol como nosotros ahora lo tenemos, o el agua oxigenada, o medicamentos que sirven para limpiar las heridas de las personas. Así que se utilizaba el vino. Si ustedes me acompañan, en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos del 30 al 34, Lucas, capítulo 10, versículos del 30 al 34, dice: respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Ahí se muestra que el vino era utilizado para limpiar heridas. Número 2, era usado en vez de agua que causaba enfermedades estomacales. En esos tiempos no había lo que nosotros conocemos como el agua potable, porque no tenían la tecnología ni los instrumentos para poder filtrar el agua. Y por lo general, en ciudades que eran muy grandes y que no tenían ríos cerca, la gente bebía agua de pozo. Y esa agua, por lo general, estaba contaminada. Y mucha gente moría a causa de las enfermedades que provocaba el agua que estaba contaminada. Es por eso que era recomendable el beber vino, pero no con el propósito de emborracharse. Ahora la gente quiere beber vino y quiere no hacerse nada, a lo menos en este feriado. ¿Saben? Me da, no sé si me da tristeza, coraje, rabia, cuando yo escucho gente que dice que llega Semana Santa, ¿no? Y el feriado de Semana Santa, Viernes Santo, vamos a la playa. Y en la playa, vamos a las cervezas. O se quedan aquí, hagamos fiesta por Viernes Santo porque tenemos feriado. Y terminan emborrachándose. ¿Cuántas veces? Miren, hoy en día, bueno, ya no hay las corridas de toros como lo hacían antes. ¿Ustedes se acuerdan cómo era eso antes? En las fiestas de Quito. ¿Cómo sabían estar afuera de la plaza de toros hombres y mujeres de diferentes edades, pero borrachísimos? Chicos, chicas de 14, 15 años, perdidos totalmente por el alcohol. Antes había situaciones que hoy en día me llaman mucho la atención. Antes era feo verle a un hombre, bueno, hasta el día de hoy yo considero que se ve feo, ¿no? Pero para que un joven de 12, 13 años se emborrachara, por lo general lo hacían escondidos. Hoy en día lo hacen abiertamente, afuera de la entrada del colegio o en los parques.
Es triste esa parte. Sin embargo, en ese entonces se utilizaba el vino para prevenir este tipo de enfermedades porque era una bebida mucho más sana. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 23 dice así la palabra del Señor. Primera de Timoteo 5, 23. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Es lo que Pablo le decía a Timoteo, porque a causa de en el lugar donde vivía Timoteo, el agua era muy contaminada y si bebía eso, las consecuencias de las enfermedades eran terribles. Número 3. Era parte de la celebración de una boda. Cuando había una celebración, como en este caso, como ya conocemos la historia, ¿no? En las bodas de Caná, se celebraba utilizando vino. Y si nosotros, bueno, ya estaremos viendo un poco más acerca del simbolismo que implica el vino. Pero entendamos esto, hermanos amados. Cuando uno va a una fiesta, como una boda, es para celebrar con los que están felices. No creo que, bueno, siempre hay gente que llora en las bodas, ¿no? A lo menos ya si la mamá se le va el hijito chiquito, el bebito de 30 años, pobrecito que le irán a dar de comer. Cuando se llega a una fiesta, se va a celebrar. Es triste que en pretexto de una fiesta la gente termine emborrachándose y peleándose hasta con el novio. En ese entonces era muy diferente la manera en la que se utilizaba el vino. La palabra del Señor dice en Juan capítulo 2, versículos del 1 al 11. Juan 2, del 1 al 11, hablando de las bodas de Caná. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaban allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas. Y Jesús y sus discípulos, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Número 4. Era la bebida preferida por los reyes. Hermanos amados, los reyes no bebían cualquier cosa en ese entonces. Obviamente, sabiendo que había agua contaminada y que tenían las posibilidades económicas, ¿qué es lo que ellos iban a adquirir? Obviamente vino. El vino, en ese entonces, más que nada era considerado para poder hacer digestión la comida. No me malentiendan, no es que estoy diciendo, bueno, ahora terminando de aquí vamos a las hallacas de la hermana Mireya y nos pegamos un vino. Tampoco. Tengamos cuidado. En ese entonces, para los reyes, para beber vino era un privilegio especialmente reservado para personas con muchas posibilidades económicas. No cualquiera bebía vino. Hermanos amados, la palabra del Señor nos dice en Nehemías capítulo 2, versículo 1. Acompáñenme en sus Biblias, por favor. Nehemías, capítulo 2, versículo 1 dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20, el rey Artajerjes, que estando sentado ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo había estado antes triste en su presencia. Fíjense bien en eso, el trabajo de Nehemías era precisamente ser el copero del rey. ¿Qué significaba esto? Que él tenía que probar la comida y la bebida antes de dársela al rey en caso de que estuviese envenenada. Con eso se guardaba la vida del rey, ¿no? El vino bíblico no era contaminado con el alcohol etílico como el de ahora,
que lo hace altamente embriagante. Hermanos amados, la diferencia de los tiempos bíblicos con los tiempos de hoy en día es que hoy en día el alcohol tiene que ser procesado de una manera que lo hace altamente embriagante. Y ya vamos a estar estudiando las consecuencias de caer en este vicio. Siervos del Señor, cada uno de nosotros tiene que estar conscientes de algo. Yo no voy a tirármelas a las de religioso ni de pronto a querer tratar de demostrar que yo soy muy espiritual porque yo no bebo o alguna cosa. Yo puedo hablarles bajo mi propia experiencia, porque si hay algo de lo que personalmente a mí me hace sentir muy avergonzado de mi pasado, es que yo fui alcohólico. Yo empecé a beber, yo empecé a probar el alcohol. La primera vez que probé el alcohol tenía 8 años. Para los 14 años yo ya era un alcohólico. 15 años no había fin de semana en el que yo no tomara. 16, 17 años ya no me conformaba con el alcohol, tenía que utilizar drogas para poder perderme. Yo sé lo que es estar ahí. Y por eso la advertencia, especialmente para ustedes, padres. Padres, no caigamos en el error de decir, prefiero que tome aquí donde yo le veo, con tal de que no se vaya y se exponga a los peligros de afuera. Algo que realmente a mí me hierve la sangre es cuando yo escucho gente que habla así. Prefiero que haga aquí donde yo le estoy viendo para que no lo haga a escondidas mío. Es una de las peores brutalidades que podemos decir. Perdón el término, pero es que es así. Para que alguien se emborrachara en los tiempos bíblicos, tenía que sentarse y dedicarse a tomar hasta emborracharse. En ese tiempo el vino no era como el de hoy en día, que una botella y ya te acabas. En ese tiempo, para que alguien llegara a terminar borracho, tenía que estar todo el día tomando. Ya el vino fermentado y todo eso tenía que tomar en grandes cantidades. No es como ahora que salen y lamentablemente, oigan, de verdad que a mí me duele el corazón cuando veo que la política favorece liberando de impuestos a ciertos productos y aumentando impuestos a otros. Sube la canasta básica familiar, pero el impuesto al licor, a los tabacos, eso no sube. Es triste que hoy en día haya más acceso a una licorería para un joven de 14, 15 años y no haya restricciones sobre eso. Y ponen el aviso, no, es prohibido vender alcohol a menores de edad, pero con tal de ganarse unos centavos, con tal de ganarse un par de dólares, la gente en las tiendas, en las licorerías, les vende nomás. Y es triste. Es triste que uno salga a comer con su familia y en el lugar donde estoy comiendo, pues ahí en una mesa estamos comiendo nosotros, dando gracias a Dios por los alimentos, y en la mesa de más al lado están los encebollados y la java de cerveza. Esa parte es lamentable. Y es lamentablemente triste pensar que eso es el pan diario de cada día en medio de nuestra sociedad. Siervos amados, Isaías capítulo 5, versículo 11, dice así la palabra del Señor. Isaías capítulo 5, versículo 11 dice: ay de los que se levantan de mañana para seguir en la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. ¿Se dan cuenta que es una persona que se levanta temprano y tiene que pasar todo el día bebiendo para que le haga efecto ese vino? Eso era en los tiempos de Jesús, en los tiempos bíblicos. Hoy en día es lamentable que haya gente que siga haciendo lo mismo. Sin embargo, el alcohol es mucho más embriagante. Y con eso venía la desgracia. En sus apuntes de pronto van a ver que dice, y con eso ceñía. Está mal la palabra ahí. Con esto venía la desgracia. El alcohol nunca trae nada bueno. El querer ser parte
de tus panas que te invitan a tomar, no te hace más chévere. Es lamentable que estadísticamente hoy, solo aquí en el Ecuador, en su mayoría, 7 de cada 10 jóvenes ya han consumido alcohol. Y que la edad promedio para empezar a beber es los 12 años. Y estos chicos, estoy hablándoles de estadísticas, después pueden buscarlo en internet, que estos chicos que ya han probado alcohol han sido inducidos a ese vicio por sus mismos familiares y en muchas ocasiones por sus mismos padres. Fiesta de familia, no falta la borrachera. Y los niños ahí viendo. Y ellos también, por querer experimentar, se cogen las botellas o se cogen el alcohol y se esconden a ellos también estarse embriagando. Y como los padres ya están tan borrachos, ni siquiera se dan cuenta de lo que están haciendo sus hijos. Hermanos amados, qué lamentable que hoy en día los jóvenes están expuestos a este vicio y nosotros estamos cruzados de brazos. Génesis capítulo 9, versículos del 18 al 25, dice así. Génesis capítulo 9, versículos del 18 al 25, dice: Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es padre de Canaán. Estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo envueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Hermanos amados, era prohibido para los sacerdotes beber cuando servían a Dios. Y hay algo que aquí me llama a mí mucho la atención, porque la palabra del Señor dice que hoy en día nosotros somos sacerdotes de Dios. No solamente los pastores, no todos. Pero ¿qué clase de ejemplo nosotros damos diciendo que somos cristianos? ¿Nos dejamos llevar también por los vicios? ¿O lo hacemos a escondidas? ¿O estamos nosotros también participando con las personas que hacen esto? Hermanos amados, tengan mucho cuidado con la gente que llega a su casa. A mí me llama la atención porque algo que siempre critican es es que antes eras bien chévere, antes tú mismo ponías la java. Y ahora desde que te hiciste cristianito, desde que te hiciste hermanito, ya no invitas a la casa, ya solamente la Biblia, solamente Dios, y nos mandas las prédicas. Ya, déjale a Dios en la iglesia. Solo con eso quieres estar. He escuchado expresiones de gente, de hecho, ¿saben? Me llama a mí la atención. Como les dije, yo fui alcohólico. Cuando yo me convierto a Cristo, era un día que yo estaba yendo a emborracharme, porque yo estaba yéndome a un concierto, porque yo era ateo y punquero. Y yo me estaba yendo a un concierto y yo tenía que llevar, ni siquiera era alcohol fino, iba a llevar puntas para emborracharme con mis amigos. Ese era mi plan ese día. Ese día el Señor me cambió la vida. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, llegué al conocimiento de la palabra del Señor. Nunca me imaginé llegar algún día a ser pastor, pero cuando llegué en su primer momento al conocimiento de la palabra del Señor, y yo caigo rendido a los pies de Cristo, yo quería contárselo a todo el mundo. Se lo conté a mis amigos y obviamente mis amigos me rechazaron. Se lo conté a mi familia y mi familia me rechazó. Y una expresión que una persona me dijo, de mi propia familia, me dijo: hubiese preferido verte borracho, drogadicto, vicioso. Y otra palabra más que esa sí no la voy a decir. Antes que traiciones a la religión de la familia.
Después de todo lo que has visto, cómo te bautizamos y la primera comunión y la confirmación y todo eso, y terminar traicionando a la religión de la familia. Uy, no, olvídate de que somos de la familia. Es triste. A mí no me importó, porque en ese momento yo entendí, por encima de lo que la gente piense, primero está lo que Dios ve. Y es lo que tenemos que inculcar también a nuestros hijos. Deja de tratar de impresionar a las personas. Deja de tratar de llamar la atención de la gente o de que la gente te acepte. La gente no te va a aceptar cuando tú estás caminando con Cristo. La gente te va a rechazar, te va a hacer a un lado, te van a juzgar, te van a criticar. Y eso no tiene importancia, porque lo que diga la gente no vale de nada, porque lo importante es lo que Cristo hizo por nosotros. Dejemos de preocuparnos en que es que si no me aceptan, es que si no estoy en el grupo, es que si no les caigo bien. ¿Qué importa si no les caes bien? Lo importante es vivir agradándole al Señor. Porque si no, ¿de qué sirve? Ten por seguro esto, especialmente jóvenes. Ninguno de tus amigos te va a ayudar cuando caigas en desgracia. Ninguno va a estar ahí cuando todo el mundo te rechace. El único que permanece para siempre, su nombre es Jesucristo. Levítico capítulo 10, versículos del 9 al 10, dice así la palabra del Señor. Levítico 10, del 9 al 10 dice: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Hermanos amados, cuando bebe, claro está que se embrutece y ya no puede discernir. ¿Han visto a la gente cómo es cuando está borracha? Y no estoy diciéndoles brutos porque yo quiera decirles brutos a los que se emborrachan. La Biblia dice eso. Una persona que está bajo los efectos del alcohol no tiene coordinación ni siquiera para caminar. ¿Cómo va a discernir entre lo bueno y lo malo? Y a mí me llama la atención cómo es la gente a veces cuando está borracha. Porque el rato que están borrachos se vuelven hasta consejeros. Ven para acá, mijito. Te voy a hablar de la vida. Y hablan de la amistad, y hablan de que hay que ser bueno. Y hazle caso a tu mami, verás, mijito, porque ahí se vuelven bien generosos. Toma. Hermanos amados, qué triste. Suena chistoso, pero yo también lo viví. Qué triste para un hijo tener que ver a su padre borracho y que sea la vergüenza de la casa. Muchas veces, eso no es que uno nace, que cuando nació el bebé lo primero que pensó en el momento en que empezó a hablar es que yo quiero ser borracho. Eso no empieza así. Muchas veces es el ejemplo que nosotros les damos a nuestros hijos. Como ven que nosotros lo hacemos, ellos piensan que es normal. Y yo también quiero hacerlo, para yo también ser chévere como mi papá. Y terminamos destruyendo la inocencia y la vida de nuestros niños por el mal ejemplo que les damos. Hermanos amados, una persona que está bajo los efectos del alcohol es una persona que está siendo esclavo del irraciocinio. Es una persona que está siendo esclava de un vicio del cual no vas a poder salir fácilmente. La palabra del Señor nos dice en Proverbios capítulo 20, versículo 1. Proverbios capítulo 20, versículo 1 dice así la palabra de Dios: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Y cometen errores. Y no solamente errores, sino horrores. Creo que, padres, ¿cómo se sentirían ustedes si el día de mañana les vieran a sus hijos, a sus niños o a sus niñas? Porque hoy en día hasta las chicas, ¿cómo se sentirían viéndoles dormidos en una vereda,
sucios, desalineados, simplemente porque se dejaron llevar por el vicio del alcohol. Padre, si hay algo que nosotros deberíamos de tener como regla en nuestra casa, es que no permitamos que haya ese tipo de cosas en nuestra casa. ¿Cómo va a permitir que el tío borracho venga a visitar? Que llegue borracho y que llegue agarrado la botella y hagámosle nomás, como está chumadito, mejor que se quede aquí en la casa. En todo caso, cógele, paga el taxi y anda y déjale en su casa. Pero no lo permitas dentro de tu hogar. Es que no hay que ser mala gente. No se trata de ser mala gente. Se trata de cuidar la vida, la integridad, el corazón y la mente de tus hijos. Pero si yo voy a permitir que eso se meta en mi casa, después no me tengo por qué quejarme de cuando las cosas vayan mal. Siervos del Señor. En el libro de Isaías, capítulo 28, versículo 7, dice así la palabra del Señor. Isaías, capítulo 28, versículo 7, dice. Isaías 28, 7. Leo. Pero también estos erraron con el vino y con la sidra. Se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra. Fueron trastornados por el vino. Se aturdieron con la sidra. Erraron en la visión. Tropezaron en el juicio. Amados hermanos, una manera garantizada de empobrecer es dedicarse a las borracheras. Una manera, ¿quieres ser pobre el resto de tu vida y miserable? Dedícate al vicio. Nunca vas a progresar si eres un borracho. ¿O cuántos ustedes creen que se siente bonito ver a las personas que están allá afuera, que ellos sienten chévere el estar ahí emborrachándose, durmiendo en las calles? A lo menos con este frío. Como decían por ahí, ¿no? Una persona. A mí sí me van a invitar, no me inviten a tomar, invítenme a comer, porque borracho no soy, pero muerto de hambre sí, decía. No estoy diciéndolo a nivel personal. Pero hermanos amados, solamente haz de cuenta cuánto cuesta una botella de alcohol y a lo largo de toda tu vida cuántas las bebiste antes de conocer a Cristo, y todo ese dinero, ¿qué pasó con eso? ¿Se perdió? El único que se enriquece es el señor de la licorería. Y uno termina miserable, pobre. Y no solamente empobrece uno, empobrece la familia. Qué triste que llega fin de mes y el papá no tiene para sacarles a comer a sus hijos o a su esposa, pero sí tiene para gastarse $100, $200 con sus panas emborrachándose. Bajo el pretexto de que es que yo también necesito un tiempo con mis amigos. Si necesitabas tiempo con tus amigos, ¿para qué te casaste? ¿Para qué tuviste hijos? Es que yo también necesito Hermanos amados, yo no digo que sea malo tener amigos, pero fíjate bien en qué clase de amigos tienes. Porque los panas, cuando estás con plata, son panas. Quédate chiro y date cuenta quién se queda a tu lado. Y si nosotros lastimamos el corazón de nuestros hijos, no te quejes cuando estés viejo y tus hijos no quieran estar contigo, porque van a recordar, ¿para qué? Si tú nunca pasabas con mí por irte a emborrachar, déjame nomás a mí solo. Y tú, muere por allá solo. Hermanos amados, Proverbios capítulo 21, versículo 17, dice así la palabra del Señor. ¿Me salté? Isaías, ya leí Isaías. No, perdón, me salté, sí, tienen razón. Y debemos tener cuidado de los borrachos porque son traicioneros. Uy, hermanos. Miren, aquí algo que lamentablemente yo tuve que experimentar, que vivir yo mismo. Algo que yo vi en una ocasión. Tenía alrededor de 16 años yo. Estaba emborrachándome con mis amigos. Fue algo lamentable. En una pelea entre dos chicos que, siendo hermanos, se agarraron a golpes, uno de ellos apuñaló a su propio hermano con un esferográfico en la garganta y lo mató. ¿Por qué? Estábamos en la borrachera y salió el pleito, no me acuerdo ni siquiera por qué tontería fue,
Y se empezaron a caer a golpes y en su ira uno de ellos tomó un esferográfico, porque era a la salida del colegio, y lo apuñala en el cuello. Yo tenía 16 años y yo estuve presente ahí cuando lo vi. Este muchacho, el que mató a su propio hermano, hasta el día de hoy está preso. ¿Ustedes creen que la familia quiere ir a visitarle? Mató a su hermano. Habacuc, capítulo 2, versículo 5, dice así la palabra del Señor. Habacuc, capítulo 2, versículo 5 dice: también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá, ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas sus gentes y juntó para sí todos los pueblos. Y ahí sí va. Una manera garantizada de empobrecer es dedicarse a las borracheras, que eso ya lo había dicho antes. Proverbios, capítulo 21, versículo 17. Proverbios, capítulo 21, versículo 17, dice así la palabra del Señor. El hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Manera garantizada de vivir pobre para toda tu vida: dedícate al vicio. Y además, seguro sufrirán accidentes por perder el control. Y cuando hablo de accidentes, no solamente son accidentes de tránsito, porque algunos dicen, no, es que si tomas no bebas. Si tomas no bebas. No, si manejas no bebas. Ahí sí, me equivoqué. Lo siento. Hablando tanto de vino ya me embriagué. No, fíjense bien en esto. No solamente se trata de accidentes que pueden suceder en la carretera por ir manejando borracho. Una persona que está caminando borracho puede sufrir un accidente. Como no tiene coordinación para caminar, se tropieza, se cae, se lastima. ¿Ustedes les han visto cómo es la gente después de una noche de borrachera? Al otro día amanecen pegados, amanecen estropeados, algunos amanecen muertos por una noche de farra. Hermanos amados, Proverbios capítulo 23, versículos del 29 al 30, dice así. Proverbios 23 del 29 al 30 dice: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. Es un asco toda mesa de borrachos. Es asqueroso ver el lugar donde ha estado un borracho. Porque como no tienen control, ahí mismo se orinan, ahí mismo se defecan encima. Mucha gente, muchas personas que están en este vicio, algunos han muerto ahogados en su propio vómito. Un ejemplo claro de una persona que fue viciosa y que murió ahogado en su propio vómito: Elvis Presley, el rey del rock and roll. Llegó a un punto en el que en sus vicios se ahogó con su propia comida, con su propio vómito. Y hay gente que han fallecido así. Hermanos amados, es lamentable que la gente no tome conciencia de esto. Si ustedes se fijan bien en Isaías capítulo 28, versículo 8, dice así la palabra del Señor. Isaías capítulo 28, versículo 8 dice: porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. Jóvenes, cristianos, deben tomar la determinación de no contaminarse del alcohol de este mundo. Todo empieza diciendo no. Hermanos amados, qué triste que hoy en día los chicos estén
tan emocionados por querer ser aceptados y por querer ser parte del grupo de panas que aparentemente son los chéveres, y se dejan llevar por este tipo de vicios. El que te dice, vamos a tomar, fuguémonos del colegio, hagamos tal o cual cosa en contra de la voluntad de Dios, no es tu amigo. El que te incita a alejarte de las cosas del Señor no está viendo el bien por ti. Y si tú necesitas hacer algo malo para ser aceptado por ese grupo de amigos, preferiblemente aléjate. Es preferible estar solo a estar con ese tipo de gente. Jóvenes amados, muchos de pronto dirán, ay, es que soy joven, es que tengo que disfrutar la vida. Disfrutar tu vida no implica deshacerla con la borrachera. Muchos están diciendo, no, es que ustedes porque son religiosos, porque les gusta estar en... ¿Quién ha dicho que para divertirte necesitas emborracharte? En el conjunto habitacional donde yo vivo, el día miércoles hubo una reunión pues saben hacer en los conjuntos y asambleas y todas esas cosas. Como yo soy solamente arrendatario, pues yo no tengo ni voz ni voto, tenía que estar ahí sentado 3 horas. Pero me llama mucho la atención porque uno de los temas que se discutió es qué se hace, qué actividades nomás se puede hacer en la casa comunal dentro del conjunto. Y por ahí salieron algunos que argumentaban, no, es que eso es para reuniones familiares y cosas así, y tenemos que dar chance, y ahí salió esa brutalidad que a mí me hierve la sangre y que me duele en el corazón. Es que sí, es preferible que los chicos vengan acá y hagan sus reuniones así, que se tomen unas cervezas, no pasa nada, porque preferible que lo hagan aquí adentro a que se expongan afuera a los vicios. O sea, prefiero meter el vicio allá adentro antes que se vayan afuera a hacer lo mismo. Y me da tristeza porque la noche de ayer ya hicieron una caída de jóvenes y había unos niños que de verdad uno dice, ¿y a qué horas dejó el pañal este mocoso? Porque tienen cara de niños, literal. 12, 13 años no tenían, algunos no tenían más de eso. Juntados con otros que ya se les veía que tenían 27, 28 años. Y todos borrachos. Entrando agarrados sus botellas y vamos a festejar, y convirtieron ese lugar en una discoteca y gritaban y cantaban y hablaban estupideces. Ahí adentro, mientras sus padres tranquilos, no, es que es preferible que lo haga aquí. ¿Desde cuándo nosotros tenemos que ser permisivos en eso? ¿Cómo así? ¿Por qué yo tengo que dejar que mi hijo esté en vicios y en esas cosas? Es que si no mi hijo se enoja, que se enoje. Es preferible que se enoje ahí para que tú lo corrijas. ¿Te quieres resentir? Pues te resientes. Aquí en la casa yo soy quien mantengo la casa, yo doy las órdenes y tú no te vas a esa fiesta. Enójate, rebélate, haz lo que tú quieras, haz el berrinche que quieras, pero eres mi hijo y yo te protejo de esas cosas. ¿Cómo voy a permitir que mis hijos traigan el vicio dentro de nuestro entorno familiar? Y la queja que yo sí tengo que poner es porque como mi casa queda casi al lado de la casa comunal, yo sí tengo que decir, yo tengo una niña de 3 años. Yo no voy a permitir que ese ejemplo se le dé a mi hija. Yo no quiero verle a mi niña cuando tenga 14, 15 años borracha, siendo manoseada por cuanto baboso que se le aparezca. Y a veces nosotros somos los que permitimos esas cosas. No, dejémosle nomás para que experimente. ¿Que experimente qué? El pecado. Y cuando está metido en vicios, ay sí, pastor, por favor, hable con mi hijo. ¿Quieres que yo corrija o que yo cambie la vida de una persona a la que tú dañaste? ¿Cómo? ¿O acaso Dios es varita mágica mía que vengo y le digo, Señor, transfórmale, y Él mágicamente coge y ¡bum! Le deja la borrachera? No pasa así. Pues entonces nosotros tenemos que poner el ejemplo, nosotros tenemos que poner las reglas. ¿Cómo voy a dejar que mis hijos anden metidos en discotecas?
en borracheras. Y pienso que por venir el domingo aquí a la iglesia, con eso ya se arreglan las cosas. Mentira. Y si estoy pensando de esa manera, deja de decir que eres cristiano, porque no es así. Y no estoy bravo, por si acaso. Daniel capítulo 1, versículo 8. Lo que deberíamos de enseñarles a nuestros hijos. Daniel capítulo 1, versículo 8 dice así: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Son terribles las consecuencias del alcoholismo. Hermanos amados, si hay algo que daña, que pervierte y que corrompe la vida de una persona, es este vicio que es permitido. El hecho de que el gobierno no lo castigue, el hecho de que la sociedad lo acepte, no significa que está bien. Hermanos, ¿cómo puede ser posible que yo me llame cristiano y que esté viviendo en esto? O que yo permita eso en mi casa. Primera consecuencia del alcoholismo: violencia familiar. Y esto sí lo viví yo en carne propia. Cuando yo era soltero y haciendo pastor, muchas veces a mí me criticaron porque decían: tú no topes temas de la familia porque no eres casado. Y es verdad, en ese entonces yo no podía hablar desde el aspecto de padre, porque yo no era padre, ahora sí. Pero yo sí sé lo que siente el corazón de un hijo cuando tiene miedo de que papá llegue a la casa, porque como es viernes llega borracho y llega a pegarle a mi mamá. Yo lo viví. Tener que pensar: ya llegó viernes, atranquemos todas las puertas porque donde papá entre. ¿Cuántas mujeres han tenido que experimentar eso? Que llegaba el marido borracho y enseguida a pegarle, a insultarle, a meter otros borrachos a la casa. Y los hijos tenían que estar encerrados por miedo. Accidentes fatales. En su violencia, en su ira, en su borrachera, muchos, por celos y por estupideces, han terminado matando a sus propias parejas, a sus hijos. ¿Cuántas veces hemos visto que llega el papá borracho y borracho le sacan el carro y después van y se matan? O se van a trabajar borrachos y tienes un trabajo de alto riesgo. Lamentablemente, hermanos amados, ¿saben algo que a mí me duele tanto en el corazón? La mayoría de mis amigos que fueron de la adolescencia hoy en día están muertos. Tenía un amigo a quien yo estimaba muchísimo, se llamaba Rubén. El día que ganó la Liga, la Libertadores, vino aquí a celebrar en la plazoleta de la Liga y después se fue en su moto y se estrelló aquí en el Trébol y murió. Tenía 17 años y era un gran amigo mío. Otro de ellos, apellido Quiñones. Nosotros decíamos nuestro amigo el Quiños. Trabajaba de pintor. Se fue borracho a trabajar. Trepado en los andamios, perdió el equilibrio y se mató. Un amigo mío muy querido también, Juan Carlos. Salió, se puso a tomar. 18 años. En su cumpleaños salió a tomar. Se peleó con unos tipos, lo dejaron asesinando y le fueron a dejar botando en el botadero de basura, ya de Cayapamba, en el Valle de los Chillos. La mayor parte de mis amigos hoy en día están muertos. Los que yo consideraba mis panas, con los que yo salía,
Yo le doy gracias a Dios de que me sacó de ese vicio. Pero me aterra pensar que todavía hay gente y jóvenes que se están dejando llevar por eso y que pueden terminar igual. Tu papá no es malo cuando te dice no vayas a esa fiesta. Mamá no es mala cuando te dice no te lleves con esos amigos. ¿Se luz en medio de las tinieblas? Sí, pero demuéstrales que tú no necesitas de esos vicios para poder sentirte bien. Consecuencia número 3, la vergüenza. Vergüenza. Qué horrible. Qué horrible que los amigos de mi hijo me conozcan como el borracho de la cuadra, como el borracho del barrio. Pero nomás a que se emborrache y ya vas a ver cómo pasa. Convertirte en la vergüenza de la gente. Hermanos amados, oigan, de verdad que cuando estaba estudiando esta enseñanza que le escribió el pastor Arturo y nos dio la oportunidad de compartirla, la mayor parte de todas las cosas que he visto aquí, yo las viví. Mi tío se dejó llevar por el... Oiga, yo me acuerdo de mi tío cuando yo era niño. Él era como mi héroe. Yo crecí en un hogar donde mis padres son divorciados por la violencia familiar del alcoholismo, precisamente. Y mi tío era el que prácticamente fue una figura paterna para mí. Marco se llamaba. Él fue una persona que yo siempre le vi como la persona fuerte, como en los niños es típico, ¿no? Que a veces presumen de sus familiares, de mi papá. No, es que mi papá es el más fuerte, él es el valiente y no sé qué. Yo lo hacía con mi tío. Mi tío era una figura paterna para mí. Siempre bien elegante, bien arreglado, fuerte. Cuando yo cumplí 27 años, él falleció a causa de la cirrosis. Porque se dejó ganar del vicio. Sus últimos años ya no era el hombre alto, fuerte, bien puesto como era. Era totalmente delgado, los ojos amarillos, encorvado, ya ni siquiera se podía enderezar bien. Hasta que un día lo encontraron acostado en una calle que ya no podía más. Lo llevaron al hospital Eugenio Espejo y ahí yo lo vi morir. Yo le vi ahí postrado y oré por él y él se arrepintió y él me decía que por favor le pida a Dios y oré con él, pero murió. Murió de la manera más horrible que yo pude haberme imaginado, porque se dejó ganar del trago. ¿Saben qué es lo triste? Que gran parte de la familia ni siquiera quiso acercarse a visitarle, porque él era la vergüenza de la familia por el alcoholismo. Dolor familiar. La siguiente consecuencia es el dolor que causas a la familia. ¿Cómo crees que se sienten tus hijos cuando te ven borracho? ¿Cómo se siente uno cuando está en medio de ese terror de pensar que papá, que mamá van a llegar a golpear, a insultar, porque se dejaron llevar por el vicio? ¿Cómo se siente uno como hijo cuando mamá ya se cansó de los abusos y tiene que botarle de la casa a papá? Y los hijos tienen que estar en eso de escoger, ¿y ahora con quién me voy? Si me quedo con mi mamá, mi papá va a decir que no le quiero. Y si me voy con mi papá es para vivir aterrado porque todo el tiempo está borracho. Siguiente, pérdida de grandes oportunidades. ¿Quién quiere contratar a un borracho para que haga algún trabajo? ¿Quién quiere contratar a alguien así? ¿O a quién se le da una oportunidad sabiendo que no puedo confiar en esa persona porque lo más seguro es que fin de semana va a estar borracho? O que va a ser la imagen de la empresa o del negocio o de lo que sea. ¿Cómo voy a hacerle a esta persona la imagen de mi empresa o de mi negocio sabiendo que la imagen que él mismo lleva es de un borracho, por más estudios que tengas?
por más dinero que tengas. Hermanos, de aquí viene una consecuencia que es terrible: delitos sexuales. ¿Cuántas veces, en cuántos hogares los mismos padres abusan de sus hijos porque estaban borrachos? Y es uno de los temas más duros allá en la comunidad de Campo Cocha. El pan de cada fin de semana es la borrachera de los papás, y los hijos prefieren escaparse de la casa e irse a dormir donde el vecino, donde el tío, donde el primo, donde el abuelo, para tratar de huir de lo que papá puede hacerme. Y terminan yéndose a otro lado donde igual los abusan. Y después, cuando pasan este tipo de cosas, es fácil decir: es que fue el abusador, es que fue el de allá. ¿Y tú dónde estabas que no estabas cuidando de tus hijos? Borracho. No solamente eso. Miren, hermanos, hoy en día ya se ha visto muchísimo de esto. Hace algunos años atrás hubo un caso bastante grave de una chica que se llamaba Karina del Pozo. No sé si algunos de ustedes se acuerdan de ese caso. Esta muchacha era modelo, jovencita. Tenía familiares incluso que eran cristianos, que asistían a la iglesia donde estábamos antes nosotros. Un día salió, se juntó con sus amigos, después la encontraron muerta, había sido abusada sexualmente, y la encontraron en un barranco allá en Llano Chico. Y es verdad, ella fue víctima de esto. Pero ¿qué tenía que estar haciendo a las 3 de la mañana en una discoteca tomando con tipos que ya tenían antecedentes de haberlo hecho esto a otras chicas? Hay accidentes que se pueden evitar. ¿Qué tienes que estar haciendo a las 3 de la mañana emborrachándote? Y después pasa algo y ahí sí fácil es quejarse. Siguiente: angustia y dolor familiar. La angustia de un padre que está todo el día pensando, o la madre que se queda toda la noche pensando: ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está? La desesperación. Cuando yo tenía 15 años. A los 15 años yo ya trabajaba. Y yo pensaba, tontamente, perdón, que el hecho de tener mi propio dinero me daba derecho a hacer lo que a mí se me da la gana. Y un día, yo estaba saliendo para irme con mis panas, como era típico de cada fin de semana. Salía y me olvido la billetera. Y me regreso a ver la billetera en la casa. Ya era tarde, ya era en la noche. Y cuando yo entro a mi cuarto, cojo mi billetera y iba a salir, y le escucho a mi mamá, que estaba en su cuarto y que hablaba despacito. Abro la puerta y la veo y estaba de rodillas. Ella decía: Dios mío, ella es católica, pero ese día yo le escuché diciendo: Dios mío, por favor, cuídale a mi hijo y haz que regrese a casa y que se dé cuenta que lo que está haciendo está mal. Yo era ateo. ¿Qué voy a estar escuchándole a mi mamá y hablando con su amigo imaginario? Pensé eso en ese momento. Y salí, me fui, me emborraché. Creo que a los 3 días regresé a la casa. Mi mamá, angustiada, desesperada, me buscó por hospitales, en la morgue, en todos lados. Yo a los 3 días regresé como si nada, bien borracho. Me duele tanto el corazón por haberle hecho eso a mi madre. ¿Saben? Pero me doy cuenta de algo. Padres, tomen este consejo: nunca dejen de orar por sus hijos. Mi madre oró, esa vez yo tenía 15 años. A los 23 años, camino a una borrachera, yo me encuentro con la palabra del Señor. El Señor llega a mi vida y a partir de ese momento yo le digo: Señor, ya no más. ¿Lo hice yo? No. Fue Dios que escuchó la oración de mi madre. Padres, no dejen de orar por sus hijos, especialmente si están en este tipo de vicios. Gastos y pérdidas económicas.
¿Qué dinero te aguanta si estás metido en borracheras? Y la peor mentira que a veces decimos: solamente me voy a tomar 2 cervezas y ya regreso. Después te despiertas en Mompiches y Chiro y sin atinar cómo regresar. Preguntando, ¿qué sería que pasó ayer? Yo estaba en Quito. ¿Qué dinero te va? ¿Cómo puedes sustentar las necesidades de tu familia cuando no eres capaz de decir no cuando se te presentan tus panas con el vicio? Siguiente, vicio y adicción. Hermanos amados, el alcoholismo es un pecado y la Biblia dice que es pecado. Y después termina convirtiéndose en una enfermedad, porque vuelves a tu cuerpo tan dependiente del alcohol que ya no puedes vivir sin ello. La gente que empieza con el vicio solamente una pitadita, solamente una copita, solamente un traguito, después ya es muy difícil que puedan dejarlo. Y se necesita de mucha oración, de mucho esfuerzo. A veces la gente está tan metida en ese vicio que tienen que asistir a centros de rehabilitación, tienen que de verdad buscar ayuda psicológica, ayuda médica, porque ya no pueden controlarlo. Yo le doy gracias a Dios porque yo no tuve, ¿saben? Mi mamá me llevó a psicólogos, me llevó a Alcohólicos Anónimos, me llevó a Narcóticos Anónimos, intentó hacerlo todo. Me hizo tomar la tripa del diablo. Es una madre, una cosa ahí que supuestamente uno toma y después le coge asco al licor, y no funcionó. El único que puede cambiar vidas y transformar corazones es Cristo. Pese a todos los esfuerzos que mi madre hizo para que yo dejara el vicio, lo único que sí sirvió fue su oración. Y le doy gracias a Dios por mi madre, que nunca dejó de orar y que hasta el día de hoy ora todos los días por mí. Ya estoy cerca de cumplir 40 años. Pero para mi mamá yo sigo siendo su niño que necesita de sus oraciones. Y la última consecuencia, la muerte. No solamente la muerte física, sino la muerte espiritual y la condenación eterna. Hermanos amados, qué triste ver la muerte de una persona que se ha dejado llevar por el alcoholismo. Ningún borracho entrará en el reino de los cielos. Ningún borracho va a poder. Puedes hacer lo que sea, puedes irte caminando al quinche, puedes irte gateando, rodando, volando, como quieras, y eso no te salva. A menos de que renuncies a tu pecado y reconozcas que Cristo es el Señor. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 11, dice así la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 11, dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos amados, no pienses que si estás practicando alguno de estos pecados, ya sea la avaricia, la fornicación, el adulterio, la borrachera, ninguno de estos pecados, estás viviendo en uno de estos pecados, no pienses que puedes entrar al cielo. Una cosa es haber caído en un pecado y arrepentirte y pedirle a Dios de todo corazón que te perdone. Otra cosa es vivir como se te da la gana. No se puede heredar el reino del cielo siendo un alcohólico. Y lo peor, estando en la borrachera, te llega a pasar algo. ¿En dónde crees que vas a despertar? ¿Cómo crees que va a terminar?
que vas a pasar el resto de la eternidad. Y puede ser quien sea, puede ser diácono, ujier, pastor, quien sea. Estás metido en uno de estos vicios. El día en que tengas que rendirle cuentas al Señor, ¿qué vas a hacer? Es que no sabía. No, sí sabías, pero no te dio la gana de obedecer. Gálatas, capítulo 5, versículos del 19 al 21, dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, no contamines tu vida y la de tu familia con el alcohol. No contamines tu vida y la de tu familia con el alcohol. No permitas. Hermanos, no me cabe en la cabeza cristianos que entras a la casa y no ves ni un versículo bíblico en ninguna parte, pero sí está el aparador con las botellas de trago ahí. O el bar, para que se vea bonito, ¿no? Pastor, hay un ambiente más familiar, más chévere. Nunca ves una Biblia en esa casa, pero sí ves la botella de tequila que me la trajo mi compadre de allá de México. O el pájaro azul de mi pana de Guaranda. Cristianos que aprueban este tipo de cosas, que les dejan a sus hijos vivir como se les da la gana. Tengan en cuenta una cosa: Dios te va a llamar a rendir cuentas, no solamente por lo que tú hiciste, sino por lo que tú hiciste también con tus hijos. Proverbios, capítulo 23, versículos del 19 al 21. Proverbios, capítulo 23, del 19 al 21, dice así: oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Y si ya estoy claro en esto, no puedo dejar que el vicio entre a mi casa. Yo tengo que entender una cosa: ¿cómo puedo ser bendito para ser de bendición hacia otros? ¿Cómo, de verdad, cómo puedo permitir que Dios me use a mí para yo ser canal de bendición hacia otra gente? Porque hay mucha gente que está en una necesidad extrema, y no estoy hablando de necesidad económica específicamente, pero hay mucha gente que necesita escuchar de la palabra de Dios, y muchas veces nosotros nos hemos quedado callados. ¿Cómo puedo yo ser bendición, ser bendecido para ser de bendición a los demás? Lo aprendemos la próxima semana, porque este mensaje continuará. Hasta aquí la enseñanza del día de hoy. Vamos a orar. Cerremos nuestros ojos, por favor. Y vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios que sea Él quien obre en nuestras vidas, quien nos ayude. Si en algún momento hemos nosotros pensado desviarnos hacia ese vicio tan horrible, pidámosle a Dios que nos ayude. Padre celestial, mi Dios eterno, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu enseñanza, por tu mensaje, porque eres tú digno de todo honor y toda gloria, Señor, y nosotros somos simples seres humanos, débiles, frágiles. Y a veces, Señor, en nuestras decepciones, en nuestra depresión, en nuestras inconformidades, en nuestro dolor, en vez de buscar el refugio en ti, el alivio, Señor, la paz que solamente tú nos puedes dar, hemos recurrido a vicios. Señor, hoy quiero rogarte, tú que eres el Todopoderoso, Señor, si tú has visto que en medio de tu pueblo hay personas que tienen familiares con este vicio, hay personas, Señor, aquí en tu casa que tal vez están batallando con ese vicio, Señor, por favor, dales la fortaleza. Qué horrible, Señor, terminar en algo tan perverso, tan horrible como es el alcoholismo. Por favor, Señor, atiende las súplicas de tu pueblo.
Señor, si tenemos algún familiar que está sumido en esto, alguna persona que no ha podido salir, algún hijo, algún padre que se ha dejado llevar por este vicio tan horrible, Señor, en el nombre de Jesús queremos suplicarte que tú los saques de ahí. Porque no existe método humano, no existe fundación, no existe nada que pueda ayudarnos, sino solo tú, Señor. Solo tú puedes transformarnos y cambiarnos. Perdónanos. Perdónanos, Señor, si nos hemos apartado de tu lado. Y ayúdanos a tener un corazón recto conforme a tus designios. Ayúdanos, Señor, a vivir agradándote a ti, porque solo en ti hay salvación y vida eterna. Ponemos nuestras vidas en tus manos, orando en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.